Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Ole Televisión. Hoy nos vamos a hacer eco de la actualidad demoscópica y vamos a hablar de los diferentes sondeos que ya se están publicando sobre las elecciones de la Comunidad de Madrid que tendrán lugar el próximo mes de mayo. Para tratar este asunto van a estar con nosotros los amigos de electomanía.es, ya han estado con nosotros en alguna ocasión. Son una empresa con un gran prestigio en demoscopia y con ellos vamos a analizar posibles pactos y también posibles resultados. Como siempre, comenzamos con este vídeo introductorio. De todos es sabido que tras la moción de censura en la Comunidad y el Ayuntamiento de Murcia se ha abierto un periodo de inestabilidad política en España que de momento ha culminado con la disolución de la Asamblea de Madrid por parte de su presidenta Díaz Ayuso y la convocatoria de elecciones. Por si no había suficiente emoción y visceralidad en la campaña, la irrupción de Pablo Iglesias ha convertido estas elecciones en algo que a juicio de muchos analistas trasciende por sus implicaciones a la propia Comunidad de Madrid. Sobre las mociones de censura hablaremos en el próximo programa. Hoy nos vamos a centrar en las elecciones de la Comunidad de Madrid. Vaya por delante que una de las peculiaridades del sistema electoral de Madrid, en concreto su barrera de entrada del 5%, convierten el sistema electoral en una cuestión muy interesante técnica o intelectualmente y absolutamente determinante en el resultado final de estos comicios, dado el reparto de la intención de voto entre las distintas fuerzas políticas. Pediremos a nuestros analistas que comenten esta cuestión y además abordaremos una serie de sondeos sobre estos comicios que se van a celebrar el próximo mes de mayo. Para tratar este asunto tenemos a tres invitados de lujo, los presentamos ya. En primer lugar, presentamos a José Salvador. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué hay? Muy buenas tardes. Él es analista de datos de electomanía.es. Tenemos también con nosotros a Victoria Rodríguez. Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada. Jurista y profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Elche. Y tenemos con nosotros también, como siempre, a Lorenzo Abadía. Lorenzo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Empresario y analista político, Lorenzo, que va a estar un programa más con nosotros. José, si te parece, vamos a comenzar contigo, pero antes teníamos unos sondeos que nos habéis enviado. El primero de ellos lo estamos viendo en imágenes. Es una encuesta de Sigma 2, de las elecciones que se van a celebrar próximamente en Madrid, y estamos viendo los resultados que arroja esta encuesta. Vemos cómo Unidas Podemos obtendría 10 escaños, Más Madrid 15, PSOE 35, Ciudadanos 7, PP 57 y Vox obtendría 12 escaños. Estamos viendo también en la parte de arriba las posibles combinaciones. La primera de ellas sería la de las tres fuerzas de izquierda, que obtendrían 60 escaños. Hay otra posibilidad, que es la unión de Más Madrid, PSOE y Ciudadanos, que obtendrían 57 escaños, y la otra mayoría posible que aparece es la de PP, Ciudadanos y Vox, que obtendrían la mayoría absoluta, que recordamos en el Parlamento de Madrid está en 69 escaños. Tenemos más encuestas. Esta otra de GAZ3, estamos viendo ahí los porcentajes de votos que arroja esta encuesta, que se publicó el pasado 17 de marzo. Y aquí tenemos la repartición de escaños. Unidas Podemos obtendría 15, Más Madrid 13, PSOE 36, Ciudadanos se quedaría fuera, PP tendría 61 escaños y Vox tendría 11. Las combinaciones también las vemos arriba. Unidas Podemos, Más Madrid y PSOE obtendrían 64 escaños, no llegarían por poco a la mayoría absoluta. Más Madrid, PSOE y Ciudadanos tampoco rascarían esa mayoría absoluta, se quedarían de hecho bastante lejos, y la única combinación posible sería la de Partido Popular y Vox, que obtendrían 72 escaños y sí que conseguirían esa mayoría absoluta de 69 escaños. Si te parece, José, hacemos un primer análisis de estas encuestas, así que comenzamos contigo. Bueno, pues si nos damos cuenta de lo que vemos en esas encuestas, parecen muy diferentes, pero no lo son. ¿Y por qué lo parecen? Pues porque una le concede a Ciudadanos la posibilidad de entrar en el Parlamento, en la Asamblea de Madrid, y la otra no. Y nada más tener acceso a la Asamblea de Madrid tienes los 7 escaños que estaba viendo ahora mismo en la pantalla que nos mostrabas, mientras que si te quedas por esos 7 que nos estás mostrando ahora. Mientras que si bajas un poquito y te quedas en un 4,9, no vas a tener 6, ni 5, ni 4, vas a tener 0.
Y ese dato, que ocurre ahora mismo en varias encuestas respecto de Ciudadanos, puede ser un dato determinante en estas elecciones, porque no solamente puede ocurrir con Ciudadanos. En este momento parece que es el partido que está al borde del 5% y que en muchas de ellas queda por debajo, pero incluso podría llegar a ocurrir con cualquier otro partido. Como sabéis, y tenemos aquí una experta en ciencia política, las encuestas tienen un margen de error. De manera que, aunque ahora mismo haya otros partidos que estén en niveles de un 7, un 8, un 9%, nada nos garantiza que no vayan a ir perdiendo esos niveles a lo largo de la campaña, sobre todo si hay una gran polarización en las dos fuerzas que aparezcan como líderes en sus dos sectores respectivos, y eso podría hacer que alguna otra fuerza también quedase por debajo del 5%. ¿Y qué ocurriría en ese caso? Pues que lo cambiaría todo. Es decir, la gran paradoja del sistema electoral en Madrid es que es extremadamente proporcional, prácticamente hay una correspondencia exacta entre votos y escaños, pero al mismo tiempo, como hay un límite del 5% y puede haber uno o varios partidos que se queden por debajo, pues eso puede dar un juego sorprendente de mayorías. De momento parece que la derecha tiene gran ventaja, pero en absoluto está todo decidido porque las mayorías pueden cambiar. Bastaría que, imaginaos, dos partidos del área del centro y la derecha, y no es imposible, quedaran por debajo del 5% para que a lo mejor la izquierda tuviera una opción. Así que realmente son unas elecciones muy abiertas, aunque es verdad que de momento se parte con una gran ventaja por parte de lo que ya podríamos llamar el bloque de derechas. Precisamente hablabas de polarización y era lo que le quería preguntar a Victoria. Victoria, ¿tú crees que se van a polarizar mucho estas elecciones? Sí que es verdad que tenemos varios partidos muy ubicados, ¿no? Todos vemos como Unidas Podemos, Más Madrid y PSOE harían coalición, Vox y PP también, pero tenemos también a Ciudadanos que está en tierra de nadie. Quizás, tal y como comentaba José, ni entra. Bueno, yo creo que está todo bastante abierto. Sí que es verdad que se aprecia una cierta polarización que la ha incorporado la candidatura de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es un líder indiscutible que tiene sus seguidores y que tiene pues un discurso político que o atrae o rechaza, ¿no? Y esto va a hacer, pues evidentemente, que se juegue en un doble sentido, o votar a esa zona de centro izquierda o votar a la zona al otro bloque de centro derecha. Yo sí que apuntaría dos cosas. Una, que es posible que haya un trasvase de voto. Yo creo que puede haber un trasvase de voto a favor de intentar que los electores piensen que con su voto pueden intentar intervenir en ese o equilibrar la balanza hacia alguno de los dos bloques, ¿no? Y por otra parte, yo no descartaría que Ciudadanos a última hora pueda entrar. O sea, que es posible que haya también muchos electores que no les guste ni la radicalidad que representa Pablo Iglesias, ni sean, por supuesto, votantes del Partido Popular ni del centro derecha. Y tienen ahí dos opciones más intermedias, que puede ser la candidatura de Ciudadanos o puede ser la candidatura del Partido Socialista Obrero Español. Ambos candidatos yo creo que son, lo decía Gabilondo, ¿verdad? Representan un aspecto sosegado y es otras opciones más suaves que se le pueden presentar al electorado. Lorenzo, ¿a quién puede beneficiar que Pablo Iglesias se haya presentado como candidato a la Comunidad de Madrid? Pues para mí, sin duda, va a beneficiar, obviamente, a su propio partido, porque algún diputado o algún porcentaje obtendrá más que la candidata anterior o que previsiblemente podía ir en esa candidatura de Podemos, pero pensemos una cosa, partamos de la base de una cosa. La política, primero, en España está completamente polarizada. Ya el propio hecho de que la irrupción de Pablo Iglesias, pues lo ha terminado de polarizar completamente, y sobre todo en estas elecciones. Y eso beneficia la tesis compartida por casi todos los politólogos, por otra parte, de que el voto es algo muy pasional. Es mucho menos racional de lo que nos imaginamos. Incluso los que pensamos que somos racionales y que creemos en todo lo que es el proyecto ilustrado, el racionalismo ilustrado, etcétera, etcétera, al final la ilustración o la razón lo que hace es argumentar bien y consolidar intelectualmente
lo que sale de dentro. Y lo que sale de dentro es lo que sale de la víscera, al final, aunque no seamos conscientes de ello. Pero así se actúa en la mayoría de las decisiones y en las políticas, según los más estudiosos de estos temas, pues es así, ¿no? Es algo como si dijéramos generalizado y muy bien sabido. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, pues que la irrupción de Pablo Iglesias, lo que hay que ver, lo que va a ser determinante, yo tengo una opinión al respecto, va a ser si genera más odio o filias. Es decir, si al final va a movilizar más a su electorado o, por el contrario, va a movilizar mucho más a las personas que creen que, como además él es uno de los, digamos, los pilares de la polarización, que creen que su proyecto, pues bueno, no es el conveniente para la Comunidad de Madrid, y por extensión de lo que tú decías también en tu explicación, en tu introducción, pues al resto de España, porque yo creo que aquí estas elecciones van a trascender a la Comunidad de Madrid. Bien, si analizamos los datos que tiene o la puntuación que tiene Pablo Iglesias en su electorado, en la nota que obtiene dada por todos los electores, vemos que es el peor posicionado de todos, es decir, el peor cualificado. Su propia irrupción y cuanto más quiera él polarizar la campaña, a mi modo de ver, está haciendo un favor al bloque contrario, al bloque de la derecha, y yo creo que en concreto, en este caso, porque va a haber mucho voto útil al Partido Popular y sobre todo a Isabel Ayuso. El solo hecho de que el otro día, el miércoles por la tarde, salía Pablo Echenique, no contento con la campaña agresiva que está ya practicando Pablo Iglesias, insultando literalmente a los votantes contrarios, es decir, a los votantes de la derecha, los ha llevado a llamar maltratadores. Entonces, claro, al final yo creo que es que no se va a quedar en casa absolutamente nadie del centro derecha y de la derecha, incluso de la extrema derecha. Yo creo que la campaña, en ese sentido, por parte de Podemos, es muy poco inteligente. Yo no sé si lo que pretenden es simplemente sobrevivir ellos y dan por perdida la campaña, lo que están buscando simplemente es sobrevivir, y para eso, pues bueno, romper con la barrera de entrada que José Salvador nos decía, que es muy elevada, que es un 5%, pues necesitan primero un candidato como Iglesias y luego la agresividad absoluta, pues para sacar de casa también a sus propios votantes. Pero digamos que están trabajando sobre un escenario que se diría la teoría de juegos del maximin, es decir, de maximizar el mínimo. Están partiendo, creo yo, están partiendo de un proyecto perdido, de una candidatura perdida, de que no se va a poder llegar a la Comunidad de Madrid y que en ese sentido, pues bueno, están intentando salvar los trastos. Esa es mi opinión. Por cierto, habéis comentado varias veces la cuestión de esa barrera del 5% necesaria para poder entrar en el Parlamento madrileño, que es una barrera muy importante, porque tal y como nos decía José al inicio, eso va a ser casi lo que determine ese futuro gobierno que se vaya a formar, ¿no? José, nos decías al inicio de tu intervención que habría más de un partido que podría quedarse fuera. ¿Cuáles serían esos partidos y cómo podrían cambiar el juego de mayorías? Bueno, esto cambia de día en día y de semana en semana, así que teniendo en cuenta que falta más de un mes, no lo sabemos. Podemos hablar rebus sic stantibus, que se diría, es decir, tal y como están ahora las cosas. Yo dentro de un mes no pondría la mano en el fuego por nada. Pero mira, en este gráfico que nos estás enseñando ahora, que corresponde a la encuesta de Sigma 2, si nos enseñaras la otra, la de GAT3, verías a Ciudadanos claramente por debajo del 5%. Pero en los últimos días, ahí la tienes, es muy claramente por debajo. Casi fuera del margen de error con la posibilidad de llegar al 5. En cambio, si pasas a la otra, a la de Sigma 2, pues veremos que estamos en un 5%, con lo cual Ciudadanos saltaría de 0 a 7. ¿Y esto por qué ocurre? Porque Edmundo Val ha tenido un pequeño efecto en estos días, y lo hemos visto claramente, pues un poco de lo que decíamos, igual que de Gabilondo, es decir, de una persona moderada, sensata, seria, sosa. Es un tipo de argumento que se está utilizando precisamente frente a los otros dos grandes candidatos, tanto Ayuso por un lado como sobre todo Pablo Iglesias por otro, que han llegado arrasando, digamos, con unas ganas de remover el tablero. En ese sentido, esa sería la jugada que podría jugar Ciudadanos, pero Ciudadanos está en un gran riesgo todavía de quedar muy por debajo del 5%. Veremos. Si hay una polarización extrema, al final es probable que se quede por debajo. ¿Qué otros partidos, me preguntabas? Pues si nos enseñas cualquiera de los dos gráficos, verás que hay varios partidos por debajo del 10%.
En este, por ejemplo, de Sigma 2 tenemos a Podemos en el 7. A pesar de la llegada de Pablo Iglesias, a pesar de la gran movilización que se ha producido, Podemos no está exento de la posibilidad de quedarse por debajo del 5%. Pero ojo con Vox, en el otro extremo del tablero, hacia la derecha, porque si Ayuso sigue concentrando el voto y sigue habiendo un movimiento de vamos a ir contra Pablo Iglesias, puede que un 30 o 40% adicional del electorado de Vox también se vaya. Y si se va, se puede caer, no digo que sea fácil ahora mismo, pero tampoco es imposible, a niveles de un 4, 4 y pico por ciento. Y se podría llegar a dar el caso de que Ayuso se quedase sola en el esquema de la derecha, con Ciudadanos e incluso con Vox, menos probablemente, pero puede ser por debajo del 5%, por ejemplo, con un 47 o un 48. Y con eso, en un sistema extremadamente proporcional, como es el de Madrid, a lo mejor no llegarías a la mayoría absoluta. De manera que yo creo que esa es la única posibilidad que tiene la izquierda en este instante. Es decir, jugar tanto a la polarización que haya un 6, 7, 8% de votantes de centro y derecha que se pierdan porque no lleguen a ese umbral del 5%. Pero es una posibilidad muy pequeña. En cuanto a las posibilidades específicas de Unidas Podemos, pues yo creo que la apuesta de Pablo Iglesias es muy clara. Era muy probable que se quedaron fuera en Galicia, y no se lo podían permitir. No se lo podían permitir, no se podía permitir que Más Madrid fuera el abanderado a la izquierda del PSOE y que ellos se quedaran fuera. De manera que el movimiento que ha hecho ha sido un movimiento de supervivencia, como decía Lorenzo, para que el partido pierda lo mínimo, no para que gane lo máximo, sino para que pierda lo mínimo, al menos me presento, intento garantizar ese 5% y tengo una posición buena, un second best. ¿Cuál sería su best? Pues su mejor posición en las elecciones sería acabar superando a Más Madrid. Pero eso no es lo que dicen los sondeos ahora mismo. Hoy por hoy, a pesar de todo, a pesar de la irrupción de Pablo Iglesias, a pesar de ese discurso que arrastra a su gente, hablaba antes Lorenzo de que tiene una valoración general Pablo Iglesias entre el electorado bastante baja, pero sí que es cierto que en su propio electorado tiene una valoración significativamente mayor, no tan alta como por ejemplo Yolanda Díaz, pero sí significativamente mayor. Pero si consiguiera superar a Más Madrid sería su máximo objetivo en estas elecciones. El tope de Podemos, de Unidas Podemos, puede estar en el 10, el 11%, superando a Más Madrid. Eso en el mejor de los casos. En el peor, puede ocurrir que al final ese intento de polarización fracase y acabe cayendo otra vez a los niveles en que estaba hace 15 días, que era en el 5%, y con un riesgo evidente de quedarse fuera. Al final, estas elecciones se van a jugar en el límite del 5%. Puede no haber ningún partido que se quede por debajo, pero puede haber un par de ellos a un lado o a otro. Y allá donde falten partidos, también faltarán escaños. Y faltando escaños, puede haber un problema serio. Solo un apunte más, si queréis hablar de él. Gabilondo ha hecho una apuesta muy arriesgada por un pacto que no suma, que es el de Más Madrid, más PSOE, más Ciudadanos. Si veis luego o si queréis comentar, en cualquiera de los sondeos que hay ahora mismo sobre la mesa, se están quedando en 50, 50 y pocos escaños. En el de Sigma 2, si nos pasas a la otra pantalla, la de escaños, ahí la tienes, le da 57, lejísimos. Pero es que el de GAT3 le da menos todavía. De manera que le da 49 en concreto. De manera que esa apuesta de Gabilondo es una apuesta, a mí me parece que inteligente, llamando a un electorado moderado, sensato, harto de tantas voces, digamos, pero hay que ser realista. Es una apuesta que está muy lejos, pero muy lejos de conseguir una mayoría. Ahí tenemos a varios líderes, varios partidos que se están jugando mucho en estas elecciones. Has hablado, José, mucho de Podemos, de Pablo Iglesias, que es sin duda uno de los que podría tener mayores consecuencias si no obtiene un resultado deseable. Pero, Victoria, ¿hay algún otro partido que también se la esté jugando o algún otro líder que se la esté jugando en estas elecciones? Bueno, yo creo que el partido que está ahí súper dudoso es Ciudadanos. Después de esta estrategia tan errática que han tenido en los últimos días, pues ahora mismo supervive o la amenaza de que pueda conseguir el grupo parlamentario, pues está ahí, ¿no? Se ha intentado salvar un poco a última hora con la candidatura de Mudval, que yo creo que es un parlamentario estupendo, que es muy buen orador, es una persona muy sensata y muy preparada, y eso le va a salvar un poco los muebles. Yo creo que si se salva Ciudadanos y consigue grupo parlamentario, se lo deberá a esa candidatura. Entonces aquí lo que está en juego es saber dónde van a ir a parar esos 26 escaños que tiene Ciudadanos en la Comunidad de Madrid ahora mismo, hacia dónde van.
yo creo que todavía puede conseguir grupo parlamentario y bueno, si se queda con 6 o 7 escaños, como de forma muy optimista, restaría por saber el resto, los 20, si son 26, pues 19, 20, ¿dónde pueden ir a parar esos escaños? Y posiblemente, pues como la parte centro-derecha de Ciudadanos se ha ido con esta vorágine, con esta última estrategia de la Operación Murcia, pues evidentemente se irían, yo creo, que al Partido Popular. Y luego la otra cosa que quería yo resaltar respecto de Pablo Iglesias es que Pablo Iglesias va a demostrar ante su público y ante su electorado y ante sus militantes que él va a frenar. Si entra, que yo creo que entrará, va a ganar. Pablo Iglesias, si se obtiene grupo parlamentario, va a ganar estas elecciones en su ámbito y ante su gente, porque antes de que él se presentara como candidato no se le daba, las encuestas no le daban opción de grupo parlamentario. Por tanto, cualquier resultado superior a eso es bueno para Pablo Iglesias como salvador, como el Mesías que viene a salvar el partido, que lleva unas cuantas elecciones y unos cuantos procesos electorales en continuo descenso, ¿no? Entonces yo creo que Pablo Iglesias por ahí, pues bueno, pues ha sido una operación inteligente y que va a tener un rédito electoral importante, por lo menos ante su público. Pues veremos cómo le sale al final la jugada. Lorenzo, ha habido gente que ha sido muy estratégica en la campaña, también en los momentos previos a estas elecciones. No sé quién consideras que ha podido ser el político o el partido que mejor ha jugado las cartas que estaban sobre la mesa. Bueno, según las encuestas o a tenor de ellas, parece claro que hasta ahora ha sido el Partido Popular, o en concreto Isabel Díaz Ayuso. Ya veremos después, en el momento de los pactos. Yo no veo tan fácil un pacto PP-Vox, porque yo creo que Génova no va a estar por la labor. Una cosa es un pacto de gobierno y otra cosa es que Vox, que creo que lo va a pedir, pues quiera entrar en el gobierno y por lo tanto, bueno, no sería tan fácil. Pero en todo caso, la labor o la estrategia de cada uno de los partidos, para mí la que más acertada está, sin duda ninguna, hasta ahora es la del Partido Popular. Ahora bien, yo creo que no deben pasarse, porque para Díaz Ayuso sería muchísimo más fácil y muchísimo más cómodo que Ciudadanos entrase en el Parlamento, es decir, pudiera saltar esa barrera del 5% y tuviese sus 6 o sus 7 escaños, a que no se quede. ¿Por qué? Porque se queda solamente con Vox y, bueno, pensad una cosa, que Pablo Casado, en este caso, se va a tener que fotografiar. Si después de lo que ha ido haciendo y de toda la estrategia de separación y casi de renuncia, ¿no?, respecto a Vox, tenga que acabar formando gobierno con Vox o permitiéndolo, dicho de otra forma, bueno, pues va a tener que fotografiarse y mirarse al espejo y eso al final tendrá sus consecuencias dentro del Partido Popular. La estrategia del Partido Socialista, de Gabilondo, a mí me parece inteligente, pese a que José decía que no, porque José está partiendo de una posición bien intencionada. Y yo no parto de esa situación. Yo lo que creo es que está simplemente intentando arañar una parte del electorado de Ciudadanos que con toda seguridad va a perder pues muchísimos, independientemente de que llegue al 5% o no, pero estamos partiendo de una base de muchísimos más escaños de los que va a tener. Entonces él está intentando, creo yo, el Partido Socialista está intentando arañar los diputados o los votantes de Ciudadanos. ¿Cómo? Pues necesariamente diciendo que no va a pactar con Podemos, pero si los escaños, es decir, si la aritmética parlamentaria solo le permiten a Gabilondo gobernar con Podemos, con Más Madrid y con sus propios diputados, obviamente lo hará. Vamos, yo estoy convencido, por mucho que haya dicho en la campaña, también está diciendo que no va a subir los impuestos y hace 3 meses, pues precisamente decía exactamente lo contrario. Por lo tanto, cuidado con lo que decimos y no decimos en las campañas, porque los ciudadanos, que al fin de cuentas nosotros ciudadanos somos y como tales analizamos las cosas,
no nos deberíamos creer a estas alturas demasiadas cosas y demasiadas promesas de las que dicen los políticos. Yo más bien creo que hay que analizar esto no como fotograma, sino como una tendencia, como una película que te permita ver pues, desde dónde partía cada uno de ellos y hacia dónde va. Y en ese sentido, para mí, el verdadero problema con el que nos vamos a encontrar los madrileños por un lado, pero los españoles por otro, es si Ciudadanos no entra al final, no logra sobrepasar la barrera del 5%. Por una sencilla razón, porque en primer lugar la sociedad y la política en especial está tan polarizada que yo creo que es absolutamente necesario, y el PSOE en este momento no juega por mucho que Gabilondo intente interpretar ese papel. Gabilondo tiene un jefe que desde luego no está nada centrado en estos momentos, y yo creo que España necesita un proyecto mucho más centrado, un proyecto además no polarizado, un proyecto que no tenga nada que ver con los populismos, tanto los populismos de izquierdas con los populismos de derechas. Necesita un proyecto que crea mucho en Europa y que además, pues despliegue todo lo que es el proyecto ilustrado, del que, trae causa como mínimo desde la propia Revolución Francesa, incluso anteriormente, y pueda ponerlo y plasmarlo en materializarlo en los gobiernos. Si España prescinde en este momento, aunque sea a través de la Comunidad de Madrid, de un proyecto que pueda moderar a los extremos, que pueda moderar la polarización, que pueda centrar al final las políticas, yo creo que este país pues lo vamos a pasar mucho peor que si Ciudadanos logra entrar. E insisto, lo digo no como fan ni como votante de Ciudadanos, no, lo digo como un ciudadano más español que cree que en este momento los propios ciudadanos, o todavía muchos de ellos, estamos mucho más centrados que la política. Si un partido de centro no logra entrar hoy en la política, yo creo que para España es una desgracia. Pues enseguida vamos a por las conclusiones de este debate, pero antes queremos recordar a toda la gente que nos está viendo que OLE es una campaña para recoger firmas y cambiar así la ley electoral de nuestro país, la ley electoral española. Para ello, para que puedas firmar, tenemos dos vías. La primera de ellas es nuestra página web www.otraleyelectoral.es. Desde allí mismo puedes votar para que se cambie la ley electoral española. También a través de change.org/otra ley electoral. En este vídeo te explicamos cómo firmar esta campaña de otra ley electoral. Participa en nuestra campaña. Firma nuestra petición en change.org. Firmar es gratuito. Pues ya lo sabes, para firmar esta petición de cambiar la ley electoral española tienes dos vías, la página web www.otraleyelectoral.es y también change.org/otra ley electoral. Vamos ya con las conclusiones de este debate. José, empezamos contigo. ¿Cuáles serían las conclusiones de cara a esas elecciones que las tenemos ya a la vuelta de la esquina? Bueno, pues las conclusiones, la primera, hablando de esto último que nos decía Lorenzo, es que los políticos aprenden. ¿Por qué? Pues porque, fijaos, en abril de 2019, Albert Rivera, que ya es un olvidado de la política, pero que hace un par de años era un firme candidato a vicepresidente del gobierno, dijo aquello de con Sánchez no. Lo dijo reiteradamente durante un mes en la campaña electoral. Y lo que ocurrió es que al día siguiente de las elecciones dijeron los socialistas con Rivera no, y se acabó la historia. Bueno, pues Gabilondo ha aprendido y no ha dicho con Pablo Iglesias no. No lo ha dicho. Lo que ha dicho es, con Pablo Iglesias no. ¿Qué es lo que está diciendo Gabilondo? Y por llevar un poco la contraria a Lorenzo, está diciendo que no objeta a la persona, sino a los modos, a las maneras, a las formas. Pero si pasadas las elecciones las cosas cambian, pues también podremos pactar de maneras diferentes. Porque creo que lo bien intencionado de las palabras a veces nos hace ocultar que no es lo mismo una apelación a las ideas que a las personas. Y en ese sentido creo que Gabilondo está siendo inteligente. Es decir, con Iglesias no. Ahora, claro, si Iglesias recurre pasadas las elecciones a un discurso más moderado y menos extremo, digamos, pues a lo mejor sí podríamos. Creo que ese pequeño matiz es muy, muy aleccionador de cómo deben enfocarse estas cosas. Y en ese sentido creo que no se equivoca Gabilondo. En lo que se equivoca a lo mejor es en que los números no le van a dar. Conclusiones finales. Queda mucho camino por delante. Tenemos que ver durante este mes si hay mayor o menor polarización, porque eso lo va a cambiar todo. Y porque ahora lo que tenemos es una foto, pero una foto de la situación actual, con un Ciudadanos en shock, que muy probablemente quedaría por debajo del 5%, pero a lo mejor se recupera.
O a lo mejor este sentimiento de que necesitamos una fuerza moderada pues cunde en una parte del electorado. Con un efecto arrastre también por el otro lado por parte de electores de izquierdas, pero a lo mejor se cansan o a lo mejor ven que Pablo Iglesias no consigue llegar a donde ellos esperan y el efecto se desinfla a lo largo de la campaña. Con una Isabel Díaz Ayuso polarizándolo todo en el otro extremo. Pero tenemos que tener cuidado y tenemos que ir siguiendo la evolución de la opinión pública, porque hay una serie de efectos en la mente, porque como decía muy bien Lorenzo antes, se vota con el corazón más que con la cabeza, pero luego al final es la cabeza la que acaba depositando el voto en la urna. Hay un montón de efectos emocionales que pueden hacer variar 3-4 puntos en los últimos 2-3 días de elecciones y cambiarlo todo. Hay que monitorizar mucho, sobre todo, la evolución de Vox. Puede asentarse o puede bajar, y si baja tiene riesgo de quedar por debajo del 5%, y también hay que vigilar mucho la evolución en el otro extremo y la relación de fuerzas entre Más Madrid y Unidas Podemos. Si Pablo Iglesias no les consigue dar el sorpaso a sus antiguos socios de Más Madrid, a lo mejor su electorado se desanima y acaba volviendo a bajar. Y por ahí pueden ir las claves de estas elecciones. En un par de semanas o 3 lo iremos viendo, pero van a ser apasionantes y lo van a cambiar todo, porque pasado el día de las elecciones va a haber que quitarse la máscara, va a haber que llegar a los pactos y ahí, amigo, las sumas son las que son y va a haber que empezar a dejar las palabras a un lado y hacer política. Y va a ser muy, muy interesante. Se va a abrir un camino, sin olvidar que dentro de 2 años hay nuevas elecciones en Madrid, porque estas elecciones no son para 4 años, son para 2. Va a haber un camino muy interesante de política en Madrid y quizás en toda España. Victoria, tus conclusiones. Bueno, yo diría, por una parte, que yo creo que va a haber una alta competencia electoral y va a haber una alta participación. También lo que dice José, que efectivamente en política es que estamos acostumbrándonos a que no puedes decir nada porque es que de la noche a la mañana te cambia completamente el escenario, ¿no? Que nos iba a decir que Toni Cantó, por ejemplo, estoy pensando aquí en la Comunidad Valenciana, que era un referente y ha sido una persona que ha hecho mucha oposición en el gobierno valenciano y en las Cortes Valencianas, pues ahora mismo está en su casa, ¿no? Y bueno, pues el escenario es bastante inquieto, es bastante apasionante, por lo menos para los que nos gusta analizar estas cosas. Y yo sí que llamaría la atención respecto de una modificación institucional, ¿no? O sea, el hecho de que esta convocatoria de elecciones se haya hecho de modo anticipado por las circunstancias, pues hace que la Comunidad de Madrid se desgaje o se separe de esa convocatoria electoral de todas las comunidades autónomas más o menos que siguen el mismo calendario, excepto las históricas, y también la Comunidad Valenciana, que se deshizo de la mayoría de comunidades autónomas también a la hora de fijar las elecciones. Entonces, pues ahora, a partir de ahora, la Comunidad Autónoma de Madrid va a ir con un protagonismo propio, va a ir con su propio calendario, y sí que pondría eso de relieve. Y luego que sí que van a ser también, yo creo que van a ser unas primarias, por así decirlo, que van a ser vistas con mucho detenimiento los resultados que arrojen estas elecciones en Moncloa. Yo creo que el gobierno central va a tener vigilante los resultados de lo que pase ahora en Madrid. Lorenzo, cerramos contigo conclusiones. Bueno, mucho más breve porque estoy casi completamente de acuerdo con lo que han dicho los dos, José y Victoria. Para mí va a ser determinante y por lo tanto recalcamos desde la campaña otra ley electoral, la propia ley electoral. Es decir, en este caso, la característica fundamental, la que va a ser determinante, es la barrera de entrada. El hecho de que en vez de en el 5% hubiese estado en el 4% o en el 3%, pues probablemente modificaría muchas cosas. Por ejemplo, la cuestión de Ciudadanos, que si pasa será, se entiende, en virtud de las encuestas, será por muy poco, y si no llega, presumiblemente también va a ser por muy poco. Esos 7 escaños darán la vuelta a los resultados, a los pactos, a lo que pueda pasar después en el resto de España, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, yo no olvidándonos de que todos estos programas al final hunden sus raíces o parten de la base de que hay una campaña en marcha, la campaña de otra ley electoral con la que queremos modificar el sistema político. Ponemos como ejemplo, también para llamar la atención de la gente y de las personas que nos ven, cómo los sistemas electorales determinan el desarrollo y el devenir político de las sociedades. Y en el caso de estas elecciones, fijaros si es así. Esa sería la conclusión.
Pues enseguida te vamos a recordar cómo hacer para firmar la petición de cambio de la ley electoral, esta campaña que hemos puesto en marcha, como bien decía Lorenzo, pero antes despedimos a nuestros 3 invitados. José, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido un placer, como siempre, y cuando queráis. Victoria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un día más. Muchísimas gracias, estoy encantada. Y Lorenzo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches a todos. Pues nosotros cerramos aquí este programa, pero antes te invitamos a que entres en Zoom. Tienes aquí abajo en la cajetilla un enlace para participar en el debate que vamos a poner en marcha ahora mismo, como todos los viernes, después del programa de Ole Televisión. Ahí vas a poder preguntar, vas a poder aportar tus ideas sobre lo que hemos estado hablando hoy en este debate tan interesante. Y antes de finalizar, también te recordamos que si quieres firmar la petición lo puedes hacer a través de la página web www.otraleyelectoral.es. Ahí puedes firmar la petición de cambio de la ley electoral en España, y también a través de change.org/otra ley electoral. Con este vídeo donde te explica cómo firmar, cómo participar en la campaña, cerramos este programa y ahora te invitamos a que te quedes en Zoom para poder participar en nuestro debate. Participa en nuestra campaña. Entra en nuestra página web y firma por otra ley electoral.